El académico Toni Gallardo presenta este miércoles, día 12, una conferencia sobre el medio ambiente y la salud. Trata sobre distintas conclusiones derivadas de diversos estudios que se han desarrollado en Fuerteventura. Una sesión académica que tiene lugar en el contexto de las 13º Jornadas Molinenses en Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Toni. Buenos días. Bueno, qué rimbombante suena todo esto, ¿verdad? Acostumbrado a verte a ti bregando en todo lo que es recogida de plásticos, de enseres, con las manos, digamos, enfangadas, ¿no? Y ahora proyectándote, bueno, como ese académico que eres merecidamente también. Esta conferencia, este miércoles, día 12... ¿Cuáles van a ser las principales? A lo primero decir que hay que combinar siempre la reflexión y la acción. Uh-huh. A mí me gusta mucho siempre la idea de que hay que predicar con el ejemplo, hay que hacer acción. No se puede solo reflexionar, ni hablar, ni predicar, si después no somos capaces también de practicar un poco aquello que estamos diciendo. Entonces creo que, bueno, esto de la academia que parece muy grande al principio, creo que ha sido una apuesta que han hecho personas que están ligadas al mundo de la ciencia y al mundo de la reflexión intelectual, precisamente para poder también transmitir en un mundo en que vamos a una velocidad vertiginosa y donde prácticamente la información tiene poquísimos caracteres y sale en Twitter, pues hay que reclamar un espacio un poco más pausado para que podamos reflexionar sobre temas que están de máxima actualidad y que sin embargo solo conocemos muy poquito la superficie, conocemos el titular, pero a veces no conocemos las implicaciones de ese titular. ¿Y cómo has elegido este tema? Bueno, he elegido este tema, me lo han pedido casi, por esa doble... Pero por toda la labor que se está haciendo ya en la isla en este ámbito, ¿no? Sí, me lo han pedido, pero por esa doble condición mía de médico por un lado y ambientalista, activista comprometido con el tema del medio ambiente desde hace ya muchísimos años. Entonces quizás parece que era una combinación que para mí era... ganadora, ¿no? Era fácil. Se podía abordar, ¿no? Y sin ánimo de dar grandes lecciones, sino más bien de hacer eso, una reflexión colectiva, lo que hemos hecho es una revisión. Y también poner en valor trabajos que se están haciendo en la isla y que están pasando, no sé si un poco desapercibidos quizá, pero que tienen una relevancia porque forman parte de algo más integral, que es lo que usted va a abordar. Pues sí, yo creo que tenemos muy buenos investigadores en Canarias, y algunos se están dedicando a temas que son de gran interés y de esos investigadores que hay en Canarias también hay investigadores que son de Fuerteventura. Y entonces, aprovechando esta reflexión que quería hacer sobre el tema de salud y medio ambiente, pues también me gusta acercar las cosas a la realidad de Fuerteventura. Entonces realmente he tomado 4 puntos de referencia que podían ser muy interesantes. Hablábamos, por ejemplo, de esa tesis doctoral sobre pesticidas, ¿verdad?, que había desarrollado María Camacho. Es uno de los pilares de esa conferencia que va a dar. Efectivamente, ya hace mucho tiempo un compañero mío de la universidad, médico, que se llama Luis Boada, estaba trabajando en el Instituto Canario de Ciencias de Investigación del Cáncer sobre el tema de los pesticidas y los efectos sobre la salud. Y en los últimos años tuve la oportunidad de participar en la dirección de la tesis doctoral de María Camacho, que es veterinaria, que trabaja en el Centro de Fauna Silvestre de Gran Canaria y que eligió como tema de su tesis la investigación sobre los pesticidas en las tortugas marinas. Y a mí, claro, eso le toca el corazoncito, ¿no? Efectivamente. Me ha gustado mucho siempre. Entonces, pues le hemos apoyado desde siempre, pero además los resultados fueron bastante interesantes, bastante espectaculares. La mayoría, ¿por qué elegir las tortugas marinas? Tanto las tortugas marinas como los cetáceos tienen larga vida. Y eso es muy importante para los estudios prolongados de... A largo plazo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en el mar se van a acumular los pesticidas en aquellos animales que no mueren inmediatamente, porque ahí no los vamos a poder medir. Lo vamos a poder medir en aquellos animales que duran
y que van acumulando. Y entonces las tortugas marinas se han convertido en un interesante bioindicador del estado de salud de los mares. Primero porque hacen grandes traslados entre las costas del Caribe y las costas de Canarias, las costas de Cabo Verde y Canarias, Mediterránea. O sea, que recorren bastantes mares. Y ahí pues es donde adquieren los pesticidas de los que estamos hablando. ¿Y de dónde salen estos pesticidas? Bueno, hay cosas curiosas. Por ejemplo, están apareciendo pesticidas que están prohibidos en Europa desde hace 30 años. Entonces, de Europa no vienen, o se supone, en fin, sería una pequeña cantidad aquella que pudiera ser furtiva de alguna forma. No es el caso, ilegal. Sino lo que está ocurriendo es que nosotros, y Canarias especialmente, estamos en una zona céntrica. Estamos cerca de África, países en desarrollo donde no hay ese control. También nos llegan elementos de América, que tampoco está ocurriendo ese control tan estricto como en Europa, y por tanto estamos recibiendo, y por supuesto después está una zona que es extraordinariamente compleja y muy contaminada, que es el Pacífico. Todo ese polo industrial de Corea, Japón, China, pues está habiendo una gran contaminación de los mares. Y digamos, ese material, pues cuando pasan las tortugas por donde tengan que pasar, cuando se comen los animales que se comen, pues van adquiriendo pequeñas dosis que van quedando en su organismo y que van siendo acumulativas hasta que llega un momento que son letales y les afectan. Puede afectarles de dos formas, ya puestos en materia. Puede afectarles porque esos contaminantes pueden ser lo que se llaman disruptores endocrinos. Esto parece una palabra un poco así para el que es un poco lego, pero bueno, las hormonas endocrinas, pues la glucosa, es lo que regula el funcionamiento de nuestras glándulas secretoras en el organismo. Entonces, estos disruptores endocrinos lo que hacen es alterar las hormonas. Y todos más o menos podemos entender lo que son las hormonas, porque bueno, cuando hablamos, el niño ya tiene... Ya está mayorcito, son las hormonas. Cuando las mujeres, cuando ya están en la menopausia, ya sufren calores, son las hormonas. Bueno, pues son esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo, y estos contaminantes lo que hacen es alterarlas. Pueden, en los animales, alteran a tal punto que producen problemas de fertilidad, porque las hormonas, principalmente, una parte importante de ellas, están relacionadas con nuestra reproducción. Actividad reproductora. Claro, a las personas también. Y entonces eso es una de las formas en que actúan. Y otra es, pues, son elementos químicos que pueden ser cancerígenos, porque se unen a las células y las alteran. Ahora la pregunta es, ¿esto hay ya constancia de que está afectando a las tortugas? Los humanos no pasamos tanto tiempo en el agua, pero lógicamente estamos en contacto con ese medio contaminado. Efectivamente, nuestra contaminación no es por estar en el mar. Nuestra contaminación es porque consumimos productos del mar. Tengamos en cuenta, por ejemplo, un caso llamativo que también afecta a los microplásticos. Un caso llamativo es que las lapas, que tanto nos gustan, los mejillones que no podemos comer, porque están de momento en veda, pues son grandes filtradores. Sobre todo los mejillones, las almejas, son filtradores del agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a quedar con esas partículas, y esas partículas se van a degradar en ellos, y cuando nos comamos esos alimentos, pues nos pueden afectar. Así que no está tan lejano. Y por supuesto, en los peces, lo que estamos descubriendo ahora en los últimos tiempos es que estos grandes, sobre todo, ¿verdad? Que entre más tiempo, por lo mismo que las tortugas, entre más tiempo están en el mar, forman parte, y además los más grandes son los que están al final de la cadena. O sea, el pez grande se come al chico, decimos, ¿no? El chico se va contaminando, pero en pequeñas dosis, porque si son altas dosis moriría. Entonces los chicos que sobreviven tienen pequeñas dosis de contaminante. El grande se va a comer esos chicos, pero se come muchos chicos. Y esos muchos hacen... Van afectando al final. Una concentración de contaminantes importante, que cuando nosotros comemos un gran pescado, pues
Por eso se advierte ya, ¿no?, de la necesidad de, bueno, limitar un poco la ingesta de Ya hoy en determinados día, alimentos, atunes, por ejemplo, que tienen metales pesados, otro sí, tipo ya hemos también. descubierto que ocurre esto. Y si fuera que estos peces fueran exclusivamente de nuestra tierra, pues sabríamos más o menos lo que nosotros los contaminamos. Pero el problema es que son grandes pelágicos. Quiere decir que se recorren grandes distancias, están en el océano. Con lo cual, esto que estaba diciendo antes de Indochina, que estaba diciendo antes de lugares donde no se tiene ese control sobre los pesticidas, pues ahí por ahí pasan también estos grandes Tony, peces. hablamos sobre pesticidas, pero usted también va a disertar sobre otra de las patas de esta conferencia, todo lo que son los microplásticos, ¿no?, que usted también está muy concienciado, y estamos casi hablando de lo mismo, porque al final está afectando también a la Claro, salud del medio marino. sí. Bueno, los pesticidas son una cosa, los microplásticos también tienen química. Los pesticidas son dañinos porque tienen químicos persistentes que alteran el organismo. Pues los microplásticos son un estadio antes, pero cuando se degradan provocan esos químicos, esos mismos químicos que son dañinos en los pesticidas son también dañinos. Tengamos en cuenta en los plásticos, los microplásticos, porque un plástico ¿de qué está hecho? Nosotros muchas veces no nos hacemos la pregunta. De petróleo, ¿no? Claro, En gran son medida. derivados químicos. O sea, para producir un plástico tenemos que utilizar unas sustancias como son los derivados del petróleo. Y esos son altamente contaminantes. Después, unos los estabilizamos y entonces se convierten en esos plásticos menos dañinos, pero otros no los estabilizamos suficiente y entonces pues se convierten en... Hay una cosa que se llama que los componentes del plástico pueden migrar, se puede entender perfectamente, a los productos que están dentro de ese plástico, si las condiciones ambientales lo provocan. Es decir, un exceso de calor, por ejemplo. Efectivamente. De exceso de calor o insolación excesiva que destruye las cadenas de los componentes y entonces facilita que esos componentes migren a las cosas que estén dentro de ese plástico. Usted decía que tanto, bueno, el análisis de las tortugas ahora con esos pesticidas, los microplásticos, también estudios que se han desarrollado aquí, son indicadores, ¿no? ¿Cuál es la salud del mar, Tony? Pues la salud del mar es fatal, está muy mal, porque en estos momentos se calcula que 8 billones de toneladas se vierten de plástico al mar. Es que eso ya es muy difícil de asimilar por el mar. Antes pensábamos que el mar era infinito y que todo lo que echábamos ahí pues terminaba desapareciendo. Para nosotros desaparecer, por lo menos no lo veíamos. Ya no lo veíamos, ¿no? Ya no nos preocupaba Pero, ni nos ocupaba. Claro, ahora estamos descubriendo muchas cosas. Estamos descubriendo que en el mar se acumulan estos plásticos grandes, pero también se acumulan los trocitos de la degradación de esos plásticos, que son lo que se llaman microplásticos. Microplásticos es por debajo de 5 milímetros. Es un plástico que prácticamente no nos fijamos. Podemos ver, vamos a la playa y vemos la arena y decimos, bueno, no hay... Pero hay un estudio hecho en Fuerteventura precisamente respecto a los arenales, ¿no? Cuéntenos un poquito. Bueno, a otra compañera muy interesante, también investigadora que está en Fuerteventura, se llama Bárbara Baroa, ha hecho recientemente, lo presentó este año, un trabajo que todavía está por profundizar, pero que ya es bastante indicativo de la existencia de microplásticos. Y ella se centró en una cosa que creo que para mí ha sido bastante esclarecedor, que es que los plásticos se han convertido en los barcos que transportan los pesticidas. Un plástico, cuando se degrada, esto es explicación suya, pero vamos, que no sé si lo entenderán nuestros oyentes. Son muy inteligentes, nos consta, nuestros oyentes son muy, muy, muy inteligentes. Pues eso, un plástico cuando se degrada se convierte en una estructura rugosa, y esa estructura rugosa tiene apetencia por los químicos. Y los químicos que normalmente se llaman hidrofóbicos, que no le gusta el agua, este tipo de químicos, sin embargo les encantan los plásticos. Y lo que hacen es que se pegan, se adhieren, ¿no? Sí, se embarcan, se adhieren a los plásticos y son transportados. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a nuestras playas o cuando llegan a nuestros mares, pues están ahí. No solo ahora, el problema no es solo el plástico en sí mismo,
sino también lo que lleva encima el plástico. Y esto es lo que ha descubierto esta compañera y creo que está siendo bastante importante ese descubrimiento desde el punto de vista de que ahora tenemos que ver que los plásticos tienen una doble peligrosidad. La que es inherente a ingerir un plástico que todavía no sabemos exactamente cómo se va a incorporar a nuestro organismo, porque todavía lo único que sabemos es que se degrada, pero ese otro aspecto muy peligroso que es que esté trayendo o nos estén incorporando pesticidas que sí están en él. Seguimos porque estábamos hablando del mar, pero en tierra firme la cosa tampoco pinta mucho mejor y estamos hablando ahora mismo de la contaminación atmosférica. Bien. Toni, ¿cómo estamos aquí? Tampoco muy bien. Bueno, yo creo que esa frase de estamos en el paraíso habría que ponerla un poco en solfa, ¿no? En solfa. ¿Por qué? Estamos en el paraíso en algunas zonas donde no hay coches, donde no hay industria, donde no hay contaminación, pero es que no vivimos en esas zonas, vivimos en ciudades y concretamente vivimos en Puerto del Rosario. Puerto del Rosario tiene a su vera, vamos a llamarlo así, dentro de ella, del casco urbano de Puerto Rosario, hay una central térmica y esta central térmica emite gases y una parte de estos gases, y sobre todo es el que voy a insistir yo en mi conferencia, se llama el ozono malo. Es una molécula que se libera de la combustión del petróleo, que es lo que hacemos aquí, el gas. Los gases son producto de la combustión para obtener energía. Pues esos gases, ese ozono, hay un estudio, ya nos llevan advirtiendo varios años ya los estudios de que estamos en el límite de producción de ozono y que en algunos casos se ve agudizado. Se ve agudizado cuando hay aumento del calor, se ve agudizado cuando hay aumento de la calima y se ve agudizado cuando hay todo eso le añadimos un tráfico intenso. Esos elementos en Fuerteventura pues están casi presentes bastantes veces en el año. Y bastantes veces en el año adquirimos el punto que se llama, hay una clasificación de la contaminación que va desde el verde al amarillo, al ámbar, al rojo, al morado y al marrón. Y marrón significa lo mismo que decimos nosotros cuando nos ha caído el marrón. El marrón es el máximo de contaminación. En algunos casos se llega en las estaciones que hay para que lo sepan los ciudadanos, hay 5 estaciones en Puerto del Rosario, y, una en el Parque de los Hormigas, otra en el centro de Juan Ismael, otra en la Casa Palacio, otra en Tefía, que es la que sirve un poco de testigo. Y estas estaciones están midiendo continuamente los gases. Muchas están puestas alrededor precisamente de la central. Pero no hay realmente estudios, porque nos consta por parte de la Asociación de Vecinos que han pedido en reiteradas ocasiones para poder hacer un seguimiento y evidenciar que hay los datos un están, problema. Lo que no se ha hecho es un estudio del efecto en la salud, pero los datos están publicados en internet todos los días, en directo. O sea, nosotros podemos consultar, y lo recomiendo, una página de internet sobre las estaciones, o sea, contaminación atmosférica, una página internacional, es un trabajo, digamos, promovido por la Unión Europea y supervisado. Y se vuelcan los datos que se registran en las 5 estaciones de Puerto del Rosario en esa página web. En esa página, en tiempo real. ¿Toni? Sí, en tiempo real. Pues de memoria así no me la acuerdo ahora. Pero bueno, si buscamos en un... Lo buscaré. En un buscador... Sí, saltará enseguida. Con esos datos nos da el semáforo que acabo de decir. Y este semáforo está en rojo, en marrón en este caso. En marrón cuando puede ser, cada parámetro puede llegar al marrón. Se miden parámetros como el azufre. Ya hoy en día casi no hay azufre. El azufre antes era por la combustión del petróleo, que era muy, muy mala, porque los petróleos eran malos. Ahora están bastante más refinados. Entonces, pero el azufre es un contaminante, está
el ozono. ¿Es el peor, digamos, el ozono, el más dañino? El más dañino, en principio, bueno, en los De datos los que nos tenemos, están afectando de a los que nos están nosotros. afectando es invisible, pero produce lo que se llama una irritación respiratoria y va a producir una inflamación bastante permanente. Tengamos en cuenta, ¿por qué es importante esto? Porque los días que hay contaminación excesiva por ozono, calor y además calima, esos días no se... La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no recomienda el ejercicio en el exterior, justo donde se suele hacer ejercicio, que es corriendo por la avenida marítima. No se recomienda abrir la ventana, sino quedarse en casa con las ventanas cerradas. Tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta que hay un importante número de institutos y colegios en los alrededores de la central térmica. Está el Santo Tomás de Aquino, en fin, hay varios institutos. O sea que realmente... Tendríamos que tomar cartas en el asunto de alguna forma porque nos estamos jugando la salud. Yo no sé hasta en qué momento se pueda dar ese traslado al complejo, pero mientras tanto habría que adoptar una serie de medidas, ¿no? Yo creo que ese es lo voy a decir en la conferencia, es uno de los principales factores ambientales negativos que tienen las islas de Fuerteventura, que es una paradoja porque tenemos una isla maravillosa, de naturaleza estupenda, pero es que la población, 35.000 habitantes, un tercio de la población de Fuerteventura está en Puerto del Rosario y está al lado de la central. O sea que es un problema de salud gravísimo. Y además, ¿tiene solución? Pues sí, claro que tiene solución. Tenemos que apostar por las energías renovables. Las cosas están conectadas. Parece que no, pero están conectadas. O sea, tiene que haber más energía renovable para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Y eso tiene que ser una apuesta de urgente. No es una apuesta a ir haciéndolo poco a poco. No, esto hay que incrementarlo ya. Y mientras tanto se pueden tomar medidas para ir paliando, por lo menos, que la ciudadanía sepa y conozca qué medidas puede adoptar. Una de las principales reclamaciones que hacemos los que estamos involucrados en la salud y en la contaminación atmosférica. Desde la academia también se haría. Sí, es que se informe a la población. Porque esto que estoy diciendo yo de correr, los días que hay máxima contaminación en el aire, pues es algo que nadie lo tiene en cuenta, pero lo deberíamos de tener en cuenta. Pero deberíamos conocer cuando hay máximo las nivel de contaminación. Autoridades de salud pública, como hacen en las ciudades de Madrid o en otros sitios, tienen que advertir de que la situación de contaminación es extrema. Y en esos casos tienen que recomendar que los niños no salgan al recreo. Tienen que recomendar que no se usen los coches si se puede evitar. Tienen que recomendar que no se haga ejercicio. Tienen que recomendar que no se hagan actividades al aire libre. Esas recomendaciones son importantes porque nosotros, si no, vamos a hacer esas cosas como si no pasara nada y vamos a estar contaminándonos. Y parece... es importante. La Organización Mundial de la Salud dice que ese tipo de contaminación tiene un efecto importante sobre la salud de las personas. ¿Para cuándo se va a hacer un estudio real o no interesa por crear alarma? Yo creo que las autoridades a veces pecan de precaución en el sentido de no provocar alarma, pero es que no provocar alarma no significa que seamos todos ignorantes y que nos estemos contaminando. Claro, pero principalmente por no provocar alarma, lo que se está, de alguna forma, no se está preservando la salud, se está poniendo en peligro, ¿no? La salud de los Yo creo que tiene que haber un mayor compromiso por parte de salud pública y por parte de las instituciones, porque ya tenemos la medida. Si tenemos las medidas me refiero, ya sabemos cuándo está el índice altísimo. Casi siempre, y además lo digo ya ahora, para que tengan una recomendación los ciudadanos de Puerto Rosario. Y ya la Calima y calor es una mezcla letal. Efectivamente. Eso mejor no salir a la calle a hacer ejercicio, por supuesto, y tratar de estar en la calle lo menos posible. Porque casi siempre, dado los datos, vamos a verlo, que o el número de partículas está muy elevado porque se suma al polvo las partículas que libera la combustión del combustible fósil, o aumentan mucho las posibilidades de tal. Si además, y vamos a decir otro dato más,
Si encima no hay viento, si encima hay calma chicha, porque sabemos que el viento, el humo que sale de la central, el viento lo empuja hacia el mar, lo manda hacia el mar, sobre todo cuando es al revés, cuando el viento es norte-sur, que es el principal que tenemos. Si el viento fuera de sur-norte, o sea, hacia adentro del tal, entonces sería todavía peor, porque estaría extendiendo la nube. Cuando nosotros vemos que ya la gente puede verlo, ese sombrero, boina o como le queramos decir, que cuando lo vean sobre Puerto del Rosario, traten de evitar, porque es una cosa seria, traten de evitar hacer ejercicio y estar al aire libre. Tony Gallardo, estaremos muy atentos el miércoles a las 7 de la tarde, ¿es? 7:30. 7:30 de la tarde, a esa conferencia que va a dar Medio Ambiente y Salud, reflexiones sobre estudios que se han desarrollado en la isla. Pues decirte eso, que estaremos muy atentos. Podemos hacer algo, me parece, estamos a tiempo. Sí, y sobre todo tomar buena nota, ¿no? Porque mientras se tomen unas decisiones o se proyecte la central, en este caso, en otros sitios se materialice así en el complejo o la zona de Zurita, ¿verdad? Mientras tanto, los ciudadanos pues deberíamos estar más advertidos para poder tomar. Voy a decir una cosa, que en la zona de Zurita no nos resuelve. No va a resolver el problema. No, lo importante es poner energías renovables y disminuir la central a lo más posible. En Zurita el efecto puede ser incluso peor, lo digo claramente, porque hay menos gente, pero digamos, el efecto que estábamos hablando del viento, llevarse el humo hacia el mar, en caso de ponerlo en Zurita, se lo llevaría encima justo de Puerto Rosario. O sea que yo cuestiono esa localización futura. Seguiremos hablando de este tema hasta que se solucionen las cosas, por lo menos para que podamos, en la medida de lo posible, tomar cartas en el asunto, responsabilizarnos en la medida que podamos y lanzar también ese llamamiento, ¿no?, a la comunidad de salud, que nos tenga en cuenta, que nos indique, ¿no?, cuáles son, bueno, pues las prácticas más recomendables en ciertos días en los que se alcanza esa cota, digamos, máxima de contaminación. Tony Gallardo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Buen día.